Muy buenas tardes con todos y todas. Les saludamos desde el colectivo en defensa de los polinizadores. Yo soy Valeria Recalde, soy coordinadora del colectivo y les damos una gran bienvenida a este conversatorio que realizamos en el marco de la consulta popular de este 16 de noviembre en Ecuador. El día de hoy nos encontramos con Ani Margarita Cavas y Javier Ruiz, que son abogados de GARN y de Earth Law, a quienes les doy la palabra brevemente para que puedan darnos un saludo. Hola, Vale, muy buenas tardes desde Colombia. Un abrazo para todos y para todas y gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Un abrazo a todos los que se conectan en el día de hoy. Gracias. Hola a todas las personas presentes, gracias por la asistencia, también por la invitación. Y bueno, siempre es grato poder compartir los espacios de diálogo, ¿no? Con los compas de GARN y la gente de Ecuador. Bueno, yo les voy a presentar muy brevemente también. Ani es abogada colombiana, es miembro del colectivo en defensa de los polinizadores, de hecho es nuestra abogada. También es magíster en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural y facilitadora legal de GARN, que es la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Javier es especialista de política ambiental y cambio climático de Earth Law Center y es abogado ecologista del programa legal para la TAM de Earth Law Center. Lidera proyectos de desarrollo de capacidades y empoderamiento con personas defensoras. También apoya litigios estratégicos en la región a través de la figura de amicus curiae y ha participado en procesos legislativos que reconocen los derechos de la naturaleza y también, como recientemente me contó, que reconocen los derechos de las abejas. Así que les agradecemos muchísimo por parte del colectivo por acompañarnos del día de hoy y aportarnos sobre todo con sus conocimientos como abogados en este tema tan importante que es la protección de la naturaleza. Como todos y todas sabemos, el Ecuador actualmente está atravesando un momento político decisivo. Nos llaman a los y a las ecuatorianas a decidir sobre el futuro del país al preguntarnos si queremos o no una nueva asamblea constituyente para refundar el Estado, es decir, cambiar todo el marco normativo que rige nuestra sociedad a través de una nueva constitución. Entonces, el día de hoy vamos a conversar con Ani y con Javier. Les vamos a hacer algunas preguntas que nos ayuden a entender la importancia de defender la Constitución del Ecuador. Entonces, bueno, para entrar en el debate político en general en Ecuador ha girado en torno a varios puntos como derecho a la salud, educación, derechos laborales, pero también se ha discutido el marco normativo que rige la protección ambiental, que en la Constitución del Ecuador son los derechos de la naturaleza en el capítulo séptimo. Entonces, hemos escuchado abogados del gobierno afirmando que los derechos de la naturaleza, por ejemplo, son un invento jurídico y que el ser humano es el único que puede exigir los derechos o ser sujeto de derechos. Por eso, la primera pregunta que queremos hacerles el día de hoy es, ¿por qué los derechos de la naturaleza no son un invento jurídico y cuál es la importancia de la Constitución ecuatoriana para estos derechos? Le doy la palabra primero a Ani. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Gracias, Vale. Bueno, los derechos de la naturaleza no son un invento jurídico porque lo que buscan es defender la vida misma. En la medida entonces que la vida sea un invento, pues entonces en ese sentido los derechos de la naturaleza serían un invento jurídico. Pero de resto no hay un absurdo más grande que decir que los derechos de la naturaleza son un invento porque básicamente lo que buscan desde un enfoque ecocéntrico es el bienestar de todos y todas desde el centro de la naturaleza. Entonces, todo lo contrario, lo que buscan los derechos de la naturaleza es generar una herramienta coherente y eficaz en torno a todo lo que está pasando con el clima y con todo lo que está pasando con el planeta. Básicamente, lo que buscamos es que se respeten los derechos de generaciones presentes, pero también de generaciones futuras. También lo que buscamos es que haya una protección, un cambio de paradigma que proteja la vida pero que se empodere, que parta desde las comunidades, desde los territorios y de la mano de sus saberes ancestrales
que nuestros hermanos indígenas por años, por siglos, han defendido. Entonces, si todo esto que estoy mencionando, solamente por mencionar varios pocos aspectos, son un invento jurídico, hay una contradicción muy profunda al hacer pretender valer este argumento tan vago, tan escaso y tan pobre, cuando en sí los derechos de la naturaleza lo que buscan es el bienestar de todos y todas, incluyendo a seres más que humanos. Entonces, definitivamente no hay que creer en esos discursos, definitivamente hay que creer en una perspectiva evolutiva del derecho en donde los derechos humanos y los derechos de la naturaleza terminan siendo interdependientes y no creer en estos discursos vagos, insisto, que carecen de rigor y sobre todo para generarle perjuicio a todo cuanto se cruce en su camino. Entonces, eso. Gracias, Ani. Javier, ¿qué nos podrías decir de esta pregunta? Sí, gracias. Bueno, creo que tenemos que tener presente que los sistemas que están basados en derechos establecen límites, pero ¿qué tipos de límites? Límites a los abusos y a las violaciones, ¿no? Así como en algún momento hubo toda una revolución y un movimiento para reconocer los derechos humanos, nos encontramos en ese momento en el que se están desarrollando los derechos de la naturaleza, pero no quiere decir, precisamente como lo mencionó Ani, que sean un invento. Los derechos de la naturaleza tienen diferentes aristas y tienen muchas bases. Bases que vienen desde la cosmovisión de nuestros pueblos y sobre todo esto está muy presente en la zona sur del continente, ¿no? Hay una herencia de una cosmovisión donde se cree en la Pachamama, en el buen vivir y dentro de las diferentes culturas que se interconectan con estos preceptos, bueno, pues ahí los pueblos siempre han visto a los elementos de la naturaleza y a la naturaleza misma como una madre, como una hermana, como un hermano, como un ser, como un guía. ¿Sí? Siempre se ha reconocido que es un ser vivo. Entonces, bueno, tenemos una base en la cosmovisión que también se puede analizar desde un sentido sociológico, antropológico, pero también los derechos de la naturaleza tienen una base científica, ¿no? Y creo que eso es bien importante en relación con la Constitución de Ecuador, porque Ecuador es el primer país y hasta el momento es el único que los tiene reconocidos a nivel constitucional como garantías constitucionales. Y eso es bien importante. ¿Sí? Porque están en el mismo nivel que cualquier otra garantía o cualquier otro derecho reconocido por la Constitución ecuatoriana. Entonces, la defensa de estos derechos en Ecuador siempre va a partir de esa base, ¿no? De, de la base de defenderlos a nivel constitucional. Y sobre todo, algo que también va a la par de la Constitución ecuatoriana, pues es ese reconocimiento que hace del buen vivir, ¿no? Y de la naturaleza como un sujeto de derechos, ¿no? Siempre hay una conexión con esto que les menciono, con el tema de la cosmovisión de pueblos indígenas, pero no quiere decir que esto sea exclusivamente también de pueblos indígenas, como se los mencionaba. Creo que también algo que es bien importante y que tiene que ver con las bases científicas es todo el desarrollo que se va dando por la misma protección de los derechos de la naturaleza. Debemos de recordar que en los primeros casos que se litigan en Ecuador, desde esa constitución de Montecristi del 2008 hasta el 2011, se hablaba de la generalidad hay violaciones de derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué va pasando? Van evolucionando jurisprudencialmente. Esta noción de los derechos de la naturaleza se va haciendo más sofisticada y por ahí de 2020 empezamos a tener importantes sentencias en Ecuador que dan un desarrollo de lo que la Constitución no tiene escrito explícitamente, ¿no? Y ahí vienen precisamente estas bases científicas de los derechos de la naturaleza. Y uno de los casos más importantes es el de Bosque Protector Los Cedros, ¿no? Que da todo un desarrollo y todas las bases científicas por así decirlo, de los derechos de la naturaleza y como les comentaba, ¿por qué son importantes? Porque establecen límites a los abusos. Y si bien en
la teoría, en el estudio y en la práctica de los derechos humanos se habla de la dignidad de las personas como el límite establecido para los abusos y las violaciones a los derechos humanos, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en las líneas de esta sentencia de Bosque Protector Los Cedros? El principio de la tolerancia ecológica. Y ese es el límite que se establece a los abusos y a las violaciones de los derechos de la naturaleza. Por eso son importantes y por eso es que el tema de Ecuador siempre es un ejemplo, siempre es un ejemplo. Desde que están en la Constitución, desde el tipo de defensa que se le da como garantías constitucionales y todo el desarrollo que se ha dado en los tribunales, bueno, y no solo en los tribunales, también también en algunas leyes que se fueron homologando después de la Constitución y que se fueron adecuando a ese estándar de derechos de la naturaleza. Claro, resuena mucho lo que dicen porque es como común escuchar esto que dicen, ¿no? De, bueno, los derechos de la naturaleza ni siquiera se aplican, entonces, ¿para qué lo reconocemos, no? Eso iría bajo la misma lógica de decir, bueno, igual existen violaciones de derechos humanos, entonces no sirve la figura de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que una reflexión importante aquí sería invitar a todos y a todas a conocer realmente, como dice Javier y Ani, sobre las sentencias que existen y que protegen de manera efectiva la naturaleza y que se han desarrollado a raíz del marco jurídico de la Constitución, ¿verdad? Bueno, y esto me lleva a otra pregunta que deriva un poco de lo que hemos estado hablando. ¿Cuál ha sido la importancia de la Constitución ecuatoriana, no solo para nivel local, para nivel país en Ecuador, sino también para el mundo? ¿Qué ha significado esta Constitución? ¿Por qué no debe ser descartada así tan fácilmente, no? ¿Sigo yo? ¿Sí? Bueno, el debate jurídico político que plantea la Constitución del Ecuador es, eh, no tiene precedentes en el mundo. Es que los ecuatorianos tienen que darse cuenta de eso. Esta innovación jurídica, esta innovación política se gesta en el Ecuador. Es tan importante esta Constitución que permite que se generen precedentes de índole jurisprudencial e incluso ya legal, como en Colombia, pero como, por ponerles un ejemplo, como es el caso de la Amazonía colombiana. O sea, lo que pasa con la Constitución del Ecuador y denominar la naturaleza como sujeto de derechos tiene una implicación fundamental para el mundo. O sea, es tan transversal lo que pasa con esta Constitución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 32, la más alta corte de justicia del continente, está declarando la naturaleza como sujeto de derecho. Todo esto se deriva de la Constitución del Ecuador. Por favor, ¿cómo vamos a permitir que haya un retroceso en la evolución de derechos, en el cambio de paradigmas? Es que defender la naturaleza es defenderte a ti, Valeria, es defender a Javier, es defender a mí, pero también a esos seres más que humanos que están. Tenemos que aprender de una manera empática, de una manera responsable, entender que hay otros seres que también dependen de nosotros y que tenemos que mantener ese equilibrio, los ciclos vitales de la vida y demás aspectos relacionados en torno a su bienestar. Entonces, por eso es tan importante esta constitución y por eso hay que cuidarla, porque a partir de ella se crea un cambio de paradigma que después migra a Bolivia y de manera maravillosa, pues no se expresa de manera textual como en el Ecuador en su preámbulo en Bolivia, pero de alguna manera con una connotación muy intercultural, eh, 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 se le da alcance a lo que son los derechos de la naturaleza. Posteriormente esto llega a Colombia. En Colombia hay un precedente maravilloso como es la sentencia del río Atrato, y el contexto de evolución de los derechos de la naturaleza que nacen en el Ecuador, hoy en día llegan a la India, están en Canadá, están en Estados Unidos, están en el Mar Menor en España. Por favor, ¿cómo Ecuador, que va a ser, que es pionero hoy en día, va a generar un retroceso insisto, en la evolución y defensa de derechos tan abrupta? Entonces, me parece que eso es fundamental que los ecuatorianos lo entiendan y que no lo permita. Es muy importante que no se permita.
Bueno, creo que dentro del ámbito de la defensa ambiental y sobre todo específicamente lo que nos trae a la discusión de hoy, híjole, es que la Constitución de Ecuador siempre ha sido un referente. Todos los casos de, al menos de la región de América Latina, hacen referencia a ese reconocimiento que se le da en la Constitución ecuatoriana. El- por ejemplo, si tú revisas una justificación, una exposición de motivos de una experiencia dentro del continente, y hay una referencia, es la primera referencia, la Constitución ecuatoriana, ¿no? Entonces, primero hay que darnos cuenta de eso, la importancia que tiene este gran paso que dio Ecuador. El- la ley de derechos de la naturaleza de Panamá, los casos lo que mencionó Ani de Bolivia, casos a nivel jurisprudencial en otros países hacen referencia a la Constitución ecuatoriana, ¿no? Entonces, la Constitución ecuatoriana fertilizó, fertilizó con el tema el resto del continente, ¿no? Eso es bien importante como una experiencia a nivel internacional. Pero creo que todavía más importante es revalorizar lo que pasa al interno dentro de Ecuador. No se podría dar un retroceso de una manera totalmente injustificada. ¿Por qué? Porque actualmente los derechos de la naturaleza tienen un estándar de protección más rígido y mayor que inclusive el estándar basado en derechos humanos, ¿no? Y en la protección del ambiente. ¿Por qué? Porque le reconoce los propios derechos a la naturaleza, que son distintos a los derechos que tenemos las personas humanas. Entonces, en ese sentido, pues también creo que hay que recordar que la defensa de los derechos de la naturaleza también se hace de manera complementaria con los derechos humanos, pero también con principios internacionales de derecho ambiental. Y así el más importante que tenemos que mencionar es la no regresión, ¿no? Entonces hay un principio rector de no regresión. ¿Por qué? Porque se ha alcanzado un estándar de protección ambiental y no podríamos generar un estándar nuevo que sea menor al que ya se tenía, ¿no? Y entonces, lo que se tendría que hacer es optar por un sistema más progresivo, ¿no? Que eso sería lo ideal, que sigan progresando, que se sigan desarrollando este tipo de derechos, tanto los derechos de la naturaleza como la protección ambiental, basada en derechos humanos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el ejemplo que trajo Ani de la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 3225, pues bueno, también ahí lo que hace la Corte Interamericana es clarificar que los derechos de la naturaleza sí son realmente un modelo compatible con el desarrollo sostenible, ¿no? Y que precisamente creo que ahí tenemos la respuesta de la primera de todas las preguntas del día de hoy, ¿no? Exactamente es eso, nos dicen, no, esto no es un invento, ¿no? Esto tiene bases, es válido y se alinea con los objetivos de protección del ambiente a nivel internacional, sobre todo para nuestra región. Y no solo eso, tenemos que recordar que también esto ha repercutido en otros estándares internacionales de protección ambiental. ¿A dónde han llegado los derechos de la naturaleza desde el 2008, desde la Constitución de Montecristi? Llegaron al Convenio de Diversidad Biológica, que tenemos ahora el nuevo marco de biodiversidad post-2020 de Cumming-Montreal, y tenemos metas y objetivos que nos hablan de adoptar un lenguaje y un vocabulario basado en derechos de la madre naturaleza, y derechos de la naturaleza, y metas específicas sobre el cumplimiento que incluyen precisamente, ¿no? Los diferentes tipos de valorizar a la naturaleza, y ahí viene, viene todo eso, ¿no? Entonces, no es un tema aislado, no es una ficción que haya vivido Ecuador desde el 2008 al presente. No, creo que el bloque antiderechos y ese discurso lo que pretenden hacer es desvirtuar que la naturaleza se puede defender
y que se han obtenido buenos logros basados en los derechos de la naturaleza, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita ya vimos el ejemplo de Bosque Protector Los Cedros, pero también hay otros casos más, también muy buenos sobre el tema de ríos, ¿no? Está el caso de Dulcepamba también de Ecuador, ¿no? Todos los abusos que sufría el río, que desviaron su cauce, que no se respetaba un caudal ecológico para la integridad del río, y todo esto se pudo ir revirtiendo gracias a los derechos de la naturaleza. Entonces, no estamos ante una ficción, estamos ante un verdadero ejemplo de que se puede proteger el planeta, los ecosistemas que tenemos al lado de donde vivimos, ya sea a nivel ecosistémica o a nivel individual, pero se pueden proteger. Y eso es lo que nos ha enseñado el caso de Ecuador, ¿no? Y lo reitero, es el mejor ejemplo que tenemos a nivel mundial. Muchas gracias por esas respuestas realmente completas. Creo que nos da a entender la gravedad de lo que estamos atravesando, sobre todo. Y también quería un poco dar un paso atrás para nuestro público que quizá no conoce tanto sobre qué exactamente es lo que dice la Constitución ahorita, ¿no? Porque nos dice que la naturaleza es un sujeto de derechos, ¿verdad? Pero ¿qué significaba antes? Y justo volviendo a lo que decía Javier, que digamos el derecho ha avanzado en las últimas décadas y tiene que seguir avanzando, no puede retroceder, ¿cierto? Pero antes la naturaleza se veía como un objeto, es decir, que quienes exigían por sus derechos, por su protección, eran los seres humanos, por ejemplo, a través de el derecho a la propiedad. Si es que yo tenía un pedazo de bosque y me lo destruían, yo podía exigir ese derecho, pero como propiedad, ¿verdad? Como objeto. O podía exigir el derecho a un ambiente sano como ser humano, como derecho humano. Entonces, ¿por qué los derechos de la naturaleza? Es decir, ver a la naturaleza como un sujeto implica una protección más efectiva de la vida, y no me refiero solo de la naturaleza, sino la vida en su totalidad, de todos, de todas, de lo absoluto. Digamos, entonces en el derecho ambiental tradicional, ¿por qué tiene una protección menos efectiva al ver a la naturaleza como objeto? ¿Y por qué es una protección más efectiva, a su vez, ver a la naturaleza como un sujeto? Tal vez, Ani, no sé si quieres comenzar. Bueno, yo insisto que, a ver, el derecho al ambiente sano, como no sé si a Javi le pasó, pero como lo vi yo en mi facultad de Derecho, fue una herramienta que en su momento se tornó útil, necesaria, válida, pero de alguna manera se quedó en el tiempo. Los derechos de la naturaleza van mucho más allá, por eso son disruptivos, por eso cambian paradigmas, por eso sientan precedentes y se amarran tanto de principios constitucionales como los que mencionaba Javier, porque definitivamente buscan ir más allá. Es decir, pese a que hay una interdependencia con los derechos humanos, buscan ir como jalonar, ir más allá en la defensa de un ambiente que por muchos siglos atrás ha sido, como tú bien lo dices, ¿vale? Una defensa antropocentrista y ya no, ya lo que quieren los derechos de la naturaleza es que salgamos de ese centro humano y nos vayamos al centro de la madre, de la Pachamama, del universo. Es que para vivir como sociedad necesitamos considerar a la naturaleza como sujeto de derechos. Eso es lo que implica ese cambio, esa transición hacia un derecho convencional y pasamos a lo que son los derechos, a la nueva evolución de los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza manejan un lenguaje ecoterritorial en donde vamos de la mano la naturaleza con las comunidades y con los territorios. Esto es maravilloso, esto es hermoso, esto no se puede perder, esto tenemos que defenderlo. Entonces, básicamente, creo yo que con esto respondo a tu pregunta. Bueno, ahí voy a complementar un poco ahí lo que comentó Ani. Bueno, el, creo que tenemos que pensar en algo, precisamente. Antes de los derechos de la naturaleza, ¿qué teníamos? Diferentes fases de la tutela ambiental, ¿no? Entonces, las primeras leyes
que empiezan a regular temas del ambiente, ni siquiera tenían un enfoque ambiental, ¿no? Se habla con un vocabulario de recursos que hay en la naturaleza. ¿Y qué era lo que hacían? Bueno, daban pautas y derechos sobre el uso de esos recursos, pero de manera indiscriminada, o sea, sin límites, no había conciencia. Después de estas leyes empiezan a venir las primeras leyes que son como tales ambientales, que esas empiezan a surgir precisamente en ese boom de los 70, con la Declaratoria del Medio Humano, y entonces empieza a haber un sistema regulatorio en materia ambiental, pero es un sistema que sigue viendo a la naturaleza como un recurso. Y después viene como tal ya el enfoque basado en derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos en las constituciones, y empieza a haber, sí, una defensa del medio natural, pero basada en los derechos de las personas. ¿Y esto qué empieza a reflejar? Que el sistema no es completamente efectivo, ¿no? Sigue habiendo violaciones de derechos, sigue habiendo un tratamiento indiscriminado de los recursos, de los beneficios que da la naturaleza, y entonces empieza a evolucionar esto y empieza a surgir como tal estas nuevas posturas ecocéntricas, biocéntricas, con todas las bases que ya mencionamos, y ahí es donde empiezan a aparecer los derechos de la naturaleza en leyes, en constituciones, en convenios internacionales. ¿Pero por qué? Porque tienen una base, y creo que la primera base, y ahí no me va a dejar mentir Annie, si la empezamos a rastrear, aparece en algunos casos jurisprudenciales en Colombia, que empiezan a hablar de la valorización que tiene la naturaleza. Después, esto brinca casi a la par en la Constitución de Montecristi, y se empieza a desarrollar también este criterio, el valor intrínseco que tiene la naturaleza. Por eso es importante, y tiene tal impacto que precisamente el sistema interamericano, la Corte, lo empieza a plasmar en sus opiniones consultivas y en casos contenciosos en materia ambiental, y así te lo dicen. Los elementos de la naturaleza son importantes porque tienen un valor intrínseco, no solo por el beneficio que pueden aportar para las personas humanas, sino porque son importantes para los demás seres con los que se comparte el planeta, ¿no? Y te lo dice así la Corte: mares, bosques, ¿no? Entonces, pues ahí se empiezan a integrar estos, yo creo que no podemos decir nuevos, tal vez como lo mencionó Ani, disruptivos valores de la naturaleza, porque ya estaban presentes, solamente que estaban invisibilizados, ¿no? Entonces, también valorizar y retomar esos valores de la naturaleza ayuda a reivindicar otros derechos, como los derechos de los pueblos indígenas, las cosmovisiones, y precisamente esto que nos enseña, que la defensa de los derechos de la naturaleza también va de la mano con la defensa, sobre todo, del derecho al medio ambiente sano, ¿no? Entonces, si defendemos derechos de la naturaleza, vamos a defender el derecho al medio ambiente sano de las personas humanas, pero también otros derechos, como el derecho a la salud. Hoy también se habla en el sistema ONU de que existe una sola salud: la salud de los ecosistemas, la salud de las personas, ¿no? La salud de las especies. Eh, el derecho como tal a la vida. Si no tenemos derechos de la naturaleza, no podemos ejercer el derecho a la vida, ¿no? Inclusive el derecho a la libertad, otros muchos derechos más que se van interconectando. Muchas gracias, Javier. Creo que es algo súper importante lo que has dicho. Sobre todo me recordó a una frase que escuché, no me acuerdo si era de Ramiro Ávila o de Alberto Acosta, que decían: todavía sigue siendo un pensamiento antropocéntrico creer que nosotros le reconocemos los derechos a la naturaleza, mientras que realmente la naturaleza es la que nos da el derecho a la vida a los seres humanos. Entonces, cambiar ese pensamiento resulta un proceso largo, eh, y bueno, peleado, como vemos ahorita en Ecuador, que hay que seguirlo luchando. Ahora, para retomar un poco lo que dijiste al final, Javier, me gustaría preguntar un poco sobre el vínculo que tiene justamente los derechos de la naturaleza con los derechos humanos. Como bien dijeron antes, Dani y Javier,
son distintos, no son lo mismo. Cuando hubo el debate sobre la LOA, la Ley Orgánica de Derechos Animales en Ecuador, se escuchaba mucho esto de decir, ¿no? Que ahora quieren que los animales tengan más derechos que las personas o que los derechos de los animales son más importantes, cuando en realidad lo que dice la Corte Constitucional del Ecuador es que son derechos distintos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿en qué manera la garantía de los derechos de la naturaleza beneficia y complementa el ejercicio pleno de los derechos humanos? Ani, no sé si quieres comenzar tú. Bueno, sí, pese a que son diferentes, hay una interdependencia, no son ajenos. Lo que busca los derechos de la naturaleza de alguna manera es esa evolución, partiendo de un cambio de paradigma, sí, pero una evolución de la mano de los derechos humanos. Entonces, básicamente, eh, eh, potencializar derechos humanos a través de los derechos de la naturaleza implica que se fortalezcan los derechos fundamentales, implica también que las constituciones se tornen mucho más robustas en la valoración y en la ponderación de derechos, implica también que se le dé un valor, ese valor intrínseco del que hablaba Javi, y desde una óptica ecocentrista a la naturaleza, es integrarla a esa ponderación de derechos. Implica también que el ciudadano asuma un rol mucho más severo, mucho más generoso de protección y cuidado de sus recursos. Em, Hay una valoración que debe recaer como ciudadanos en manos, en cabeza de todos y todas. Y yo pienso que de esta manera es que los derechos de la naturaleza robustecen, son interdependientes a los derechos humanos. Todo esto, obviamente, en el marco, pues, de un reconocimiento y de un enfoque ecocéntrico en donde valoramos a la naturaleza y la constituimos como un ser sujeto de derechos. Entonces esto yo creo que también nos implica que haya muchas más dimensiones a la hora de valorar derechos. Entonces, los derechos de la naturaleza básicamente buscan tener una valoración más a fondo social, económica, cultural, ambiental, política, incluso epistemológica. Es que cambiemos esos conceptos y esas definiciones patriarcales que nos han hecho daño por siglos y empecemos a generar una mayor conciencia y a fortalecernos de la mano de esta evolución y de cambio de paradigma de derechos. Bueno, creo que no podemos dar un paso atrás con el tema de los derechos de la naturaleza si hacemos caso de discursos injustificados, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionabas de que se hablaba con la propuesta de la ley orgánica para los derechos de los animales, de que siempre de posturas que creo que caen en lo absurdo, ¿no? Por ejemplo, decir que los animales van a tener más derechos, eso es un absurdo, ¿no? O inclusive intentar reconocer derechos que pueden ser absurdos, ¿no? Que no son realmente derechos como tal. ¿Por qué menciono esto? Eh, Porque sí son diferentes los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, pero inclusive tenemos que tener entendido que hay un origen de esto y es como tal, que compartimos el mismo planeta, ¿no? Entonces, posiblemente los animales también tienen derecho a un medio ambiente sano, pero no va a ser el mismo derecho, efectivamente, no es el mismo derecho que tenemos nosotras y nosotros, ¿no? Tiene un espectro, una dimensión diferente de ejercicio porque sobre todo los animales que están en vida silvestre, bueno, dependen completamente y de manera directa del ecosistema en el que habitan. A nuestras mesas ya llegan alimentos que ya llevan un cierto proceso, ¿no? Y no dependemos directamente de irlos a cortar a veces del árbol, ¿no? Sin embargo, también los animales necesitan agua, que también es otro derecho que nosotros tenemos. Sí necesitan un aire limpio, sí, pero siempre va a ser en diferente medida. Sí,
Sin embargo, tenemos que reconocer algo bien importante. Si existe una violación al derecho humano, al medio ambiente sano de las personas, ¿qué quiere decir? Que hubo un daño ambiental y este daño ambiental que genera también violaciones a los derechos de la naturaleza, violaciones a derechos específicos, ¿no? Y eso también es otra cosa que nos ha enseñado el caso ecuatoriano, ¿no? Está la sentencia de Mona Estrellita, que ahí hacen toda la bajada de cómo se deben de tratar los derechos de la naturaleza aplicados a un individuo, una especie de un individuo, ¿ya? Un animalito en vida silvestre, ¿no? O inclusive en cautiverio, ¿no? ¿Por qué? Porque al sacarlo de su cautiverio y no tenerlo en condiciones apropiadas, hubo violaciones a sus derechos, ¿no? Y creo que esto también difiere un poco, inclusive de los discursos que están un poco más orientados al tema animalista, que a veces está muy centrado en los animales que son de compañía domésticos. Inclusive los derechos de la naturaleza como tal nos vienen a enseñar, ¿no? Que todavía hay un espectro más amplio de protección y más sofisticado. También, por ejemplo, la sentencia de Riva, ¿no? Hay toda una conexión ahí entre lo que es la protección de los derechos de la naturaleza aplicados a ríos, pero también al agua, ¿no? Y también esto pasa en Bosque Protector Los Cedros. La Corte desarrolla el criterio de cómo se conectan los derechos de la naturaleza con el derecho a un medio ambiente sano y con el derecho al agua. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que también los ecosistemas necesitan agua, ¿no? Que necesitan tener un aire limpio, que necesitan estar libres de la contaminación. Sí, no son los mismos, pero están interconectados. Entonces, creo que estamos en un punto, no solo para Ecuador, sino a nivel mundial, en el que estamos aprendiendo que no podemos dar una marcha atrás en la protección de la naturaleza porque tiene derechos. Y que si vamos a llevar a cabo o iniciar una lucha por defender un bosque, tenemos que defender los derechos de sus habitantes, humanos y no humanos, y viceversa. Si lo vamos a empezar a hacer desde una postura un poco más antropocéntrica, tenemos que hacerlo también desde una postura ecocéntrica o biocéntrica, ¿no? Porque hay diferentes valorizaciones que hay implícitas en esto. Entonces ya estamos en un punto en el que la defensa de los derechos ya no puede ser separada. No hay manera. Hay una interdependencia y una interrelación. Bueno, muchísimas gracias, Ani y Javier. Por aquí nos llegó una pregunta al chat que dice, ¿estarían dispuestos a armar una campaña solidaria en defensa de los derechos de la naturaleza y en contra de este referéndum y consulta popular en el Ecuador? Como Earth Law Center y GARN, lo podemos conversar, ¿qué dicen? Sí, de nuestra parte se puede conversar, pero siempre a los derechos de la naturaleza hay que defenderlos. Sí, sí, claro, podemos conversar esto, las articulaciones. Miren, obvio que hubo una votación para el referéndum. Entonces, eso quiere decir que también están ejerciendo derechos de participación las personas. Pero creo que lo ideal es que si van a participar en este mecanismo, es que sea claro la defensa de los derechos de la naturaleza, que no se pierdan, ¿no? Si llegan a ese punto de tener un nuevo instrumento constitucional, es que no se dé una marcha atrás con lo que ya se ha avanzado o con lo que ya se está protegiendo, ¿no? Al contrario, si tienen la oportunidad de participar en esto y de ir a poner sus intereses ahí, pues pongan los intereses de la naturaleza también, defiéndanla en este proceso, ¿no? Que no ganen los discursos antiderechos, no, que gane la naturaleza, y va a haber un proceso también. Bueno, muchísimas gracias. Vamos concluyendo y me uno al eco de reafirmar que el Ecuador ha sido un país pionero en lo que es derechos de la naturaleza y actualmente estamos atravesando un momento político decisivo.
Todos los votos hacen una diferencia, decide sobre nuestro futuro como seres humanos, pero también repercute en otras formas de vida. Entonces, también cuando votemos, veamos por la vida de otros seres vivos, de los ecosistemas, de la biodiversidad del país. Y pues muchas gracias nuevamente a Javier y a Ani por aportarnos con estos elementos tan importantes al debate, a los y las ecuatorianas, para defender los derechos de quienes no tienen voz. Nosotros recordamos siempre a nuestro público de Abeja Yo Te Elijo que a quienes nos siguen, ¿no? Desde un inicio, que esta página, esta campaña inició haciendo un llamado a elegir a las abejas, a elegir a la vida, que ellas nos llaman, ¿no? Y pensando nuevamente en esta interconexión, en esta vinculación entre nuestros derechos y los de ellas y de la naturaleza. Las abejas nos garantizan nuestro derecho a la alimentación, por ejemplo, y en este momento nos hacen un llamado muy, muy importante y muy fuerte a que elijamos la vida, que votemos a favor de nuestra candidata, que es la abeja, que nos dice no a la constituyente. En esta consulta popular del 16 de noviembre les invitamos a todos y a todas a votar como abeja por toda la colmena. Así que pues con eso vamos terminando. Tal vez si quieren dar como una última palabra, pues les doy el espacio. No, ya para finalizar, pues agradeciéndote, vale, el espacio, decirle a los ecuatorianos y ecuatorianas que los derechos de la naturaleza son sus derechos. Y más allá de eso, si el ecuatoriano y ecuatoriana defiende el encebollado, defiende la cola morada, defiende el locro, el seco de pollo, bueno, y esta variedad gastronómica que tiene maravillosa el Ecuador, así como espacios como el Chimborazo, y bueno, se me escapan Galápagos, un sinnúmero de ecosistemas bellísimos que tiene el Ecuador, tiene que identificarse con los derechos de la naturaleza. Ecuatoriano, vota ecuatoriano, vota no por los derechos de la naturaleza. Gracias. Bueno, pues recordarle a todas las compas de Ecuador que no están solas, no están solos. Hay muchas aliadas y aliados fuera de Ecuador. Entonces, que ganen, que ganen los derechos de la naturaleza en todos estos procesos, ¿no? Bueno, y no solamente los derechos de la naturaleza, que no haya un retroceso en la protección de otras garantías y derechos obtenidos con la Constitución del 2008. Y bueno, yo nada más hay un anuncio parroquial para quienes están siguiendo todos los temas de las abejas y sus derechos. Este, eh, Suscríbanse al newsletter de Arlow Center porque en los próximos días vamos a sacar un importante anuncio sobre los derechos de las abejas en Perú. Entonces no se lo pierdan, por favor. Gracias, Ani, gracias, Javier, y decimos nuevamente, abeja, yo te elijo. Hasta luego, buenas noches.